Okay, Sí, let's qué go. bien, qué bien. Cuando se sigue una estrategia, todo funciona súper bien. Hola a todos mis queridos seguidores. Hoy les quiero proponer comercializar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. O sea que a la hora de elegir los puntos de entrada vamos a tener en cuenta de siempre las tendencias ascendentes, descendentes del mercado, prestar atención a las velas en el gráfico y otras tendencias. Hoy vamos a utilizar los niveles de soporte y resistencia y vamos a intentar comercializar de esta manera para intentar ganar. Yo quiero comenzar hoy con $50 y quiero aumentar este monto hasta 13.000 aproximadamente. Por eso vean atentamente este vídeo hasta el final y así podrán ver qué depósito puedo obtener, ¿vale? Y también pueden volver a mi canal en YouTube para ver los vídeos anteriores según diferentes estrategias que había utilizado. Pues miren, hoy lo que quiero hacer es comercializar con los niveles de soporte y resistencia, sí, y voy a utilizar las velas de 15 segundos. Miren, aquí está el primer punto. Tenemos el movimiento ascendente. El precio se está saliendo por fuera del nivel. Por eso aquí quiero abrir una posición larga porque yo creo que el precio irá arriba y vemos acá que las mínimas básicas aumentan y arriba el precio va más impulsivamente y en mayoría con las velas verdes. O sea, todos estos momentos nos quieren decir que el precio tiene buen potencial para crecer. Por eso vamos a ver el gráfico y cómo se cierra la posición. Bien, no está nada mal. Como pueden ver acá, nuestra posición se cierra más arriba del punto de entrada y así es como ganamos de nuestra primera posición. Yo creo que es muy buen comienzo y vamos a seguir. Aquí el precio está moviéndose en una zona de flat y del nivel de resistencia empezó a ir abajo. Vale, entonces aquí vamos a abrir una posición corta porque hasta el nivel de soporte todavía hay espacio y antes el precio ya había tocado este nivel. Y del nivel de resistencia, otra vez, la vez anterior el precio empezó a ir abajo, miren, tocado el nivel empezó para abajo y vemos la reacción en esta zona. Por eso esto quiere decirnos que el precio tiene potencial para bajar. Por eso aquí yo creo que 2 minutos nos van a ser suficientes. Y bueno, vamos a ver cómo termina. Y amigos, no olviden de entrar en mi canal cerrado en Telegram, que voy a dejarles acá toda la información si todavía no están allá. ¿Para qué? Pues yo ya publico de todo, varios tipos de publicaciones, de ideas, de estrategias, de señales, o sea, un poquito de todo. Y claro que siempre anuncio la publicación de mis próximos vídeos que van a aparecer en YouTube. Por eso, no lo pierden, entren allá. Para esto, escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les voy a añadir allá, ¿vale? Porque yo primera no escribo a nadie, pues eso también lo deben tener en cuenta. Y nada, pues disfruten de mi canal en Telegram y vamos a ver cómo ha terminado nuestra posición. Bueno, bastante bien porque nuestra posición, como pueden ver, cierra más abajo de nuestro punto de entrada y eso está bien para nosotros porque acá es donde ganamos con esta posición. Y yo aquí les propongo seguir para encontrar un par de situaciones más, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver en el gráfico que el precio va según la tendencia descendente que va para abajo. Después de la ruptura de nivel de soporte, el precio vuelve hacia el nivel. Entonces aquí yo quiero abrir una posición corta porque la verdad es que creo que habrá reacción en esta zona y el precio irá para abajo. Y para abajo, miren, el precio se mueve impulsivamente con las velas rojas. Y en el gráfico todavía hay espacio a que se acerque hacia el nivel. Por eso vamos a ver cómo termina la posición esta vez. Pues miren esto, como pudimos ver en el fondo aquí de las noticias, el precio ha bajado y aquí es donde ganamos. Perfecto. Aquí me gustaría seguir para ver qué pasa en el mercado. Miren, después del impulso para abajo, el precio entra en una chiquitica zona de flat
y es por eso que quiero abrir acá una posición corta, porque después del nivel subrayado ha habido una buena reacción y la tendencia descendente se conserva. Más abajo está la zona de soporte y yo creo que próximamente el precio intentará romper esta zona y con este bajón aquí intentaremos ganar. Vamos a ver cómo se cierra la posición. Y mientras tanto, suscríbanse a mi canal en YouTube porque veo que no todos de ustedes me siguen, y para no perder nada de videos y estar entre los primeros quienes van a ver las nuevas estrategias, suscríbanse, incluso pongan me gusta y pueden dejar ahí abajo algún comentario. Vamos a ver, pues miren, bastante bien, como vemos el precio siguió abajo y de esta manera esta posición nos genera ingresos. 2 minutos nos han sido suficientes. Y yo creo que podemos seguir acá para encontrar alguna situación más. Ok, aquí del nivel de soporte el precio ha crecido. Y aquí quiero abrir una posición larga porque la verdad es que vemos que el precio ha hecho una reversión. En el gráfico aparecen muchas velas impulsivas verdes. Y todo esto quiere decir que con más probabilidad el precio nos va a mostrar crecimiento, ¿vale? Aquí es donde intentaremos ganar y simplemente necesitamos esperar y vigilar el gráfico. Bien, porque como pueden ver el precio sigue nuestro plan, nuestro pronóstico y nos está mostrando crecimiento. Aquí es donde ganamos, qué bien, y les propongo seguir para analizar el mercado. Vale, después de un bajón en el gráfico aparecen las velas verdes. Por eso abrimos una posición larga porque las mínimas básicas aparecen más arriba y arriba el precio va más impulsivamente y mayoritariamente con las velas verdes, lo que nos quiere decir que el precio tiene potencial para crecer. En el gráfico ya se formó una nueva vela verde impulsiva, por eso vamos a ver cómo esta vez termina. Pues igual, perfecto, porque el precio nos ha mostrado el crecimiento y aquí es donde ganamos. Ya en mi depósito yo tengo $1.500 y yo creo que no está nada mal porque pudimos ganar. Y recuerden cómo fue mi monto inicial. Aquí vemos que mi estrategia sí que funciona y nos ayuda a encontrar buenos puntos para entrar. Así que no vamos a perder el tiempo y sigamos. Pues miren, se formó el nivel de resistencia, ¿vale? El precio va para abajo. Abramos una posición larga porque hasta el nivel todavía hay un espacio y como podemos ver acá la tendencia ascendente se conserva en el mercado, sigue. El precio nos ha mostrado el movimiento impulsivo de arriba y así comprendemos que el precio tiene buen potencial para crecer. Por eso yo creo que el precio seguirá hacia el nivel y vamos a ver cómo termina. Y amigos, como pueden ver, yo comercializo con la plataforma Quotex. La verdad es que me encanta mucho, igual que la Pocket Option. Y si están pensando en probar algún broker, no duden en probar estas plataformas, porque la verdad es que funcionan súper bien, el dinero está bien protegido, el retiro es rápido, el depósito es fácil, así que vayan a probar y no olviden que hay una cuenta demo para ir allá testeando varias estrategias, ¿vale? Si tienen miedo de entrar con el dinero real. Así que aprovechen e incluso pueden recibir el bono para su primer depósito. Aquí en la pantalla tienen toda la información y a por ello. Así fue. En el gráfico se forman varias velas verdes seguidas, el precio se acerca hacia el nivel de resistencia y nos muestra un buen crecimiento. Así es como ganamos aquí y yo voy a seguir con un par de situaciones más. A ver, ¿qué vemos acá? El precio, sin acercarse hacia el nivel de resistencia, empieza a bajar. Aquí es donde podemos abrir una posición larga. ¿Por qué? Porque hasta el nivel subrayado todavía hay espacio y después de un chiquitico bajón del nivel de resistencia el precio siguió creciendo
y las mínimas aparecen más arriba. Vemos un chiquitico apretón del nivel y yo creo que aquí el precio intentará tocar el nivel de nuevo. Y aquí con este crecimiento intentaremos ganar. A ver. Bien, no ha habido un crecimiento drástico, pero de todas formas el precio nos muestra crecimiento y cerramos más arriba del punto de entrada. ¡Qué bien! Aquí ganamos. Y si vamos así de bien, con $4.000, vamos a ver una situación más. A ver, acá está el nivel de resistencia, ¿verdad? El precio se acerca hacia el nivel. Quiero abrir acá una posición larga de 2 minutos, porque las mínimas básicas en el gráfico aumentan, el precio arriba va más impulsivamente y esto me indica que el precio tiene un buen potencial para crecer y así yo creo que el precio intentará romper el nivel. Por eso nos queda esperar. Sí, sí, qué bien, qué bien. Cuando se sigue una estrategia, todo funciona súper bien. Miren, aquí es donde ganamos y ganamos seguramente. Y ya en mi depósito tengo más de $8.000 y eso está súper guay porque ya estoy súper cerca de mi objetivo comercial. Y vemos que lograr sí podemos todo, siguiendo el objetivo, con todos los pasos, con la mente fría, sin emociones que nos puedan desviar, pues sí que se puede lograr el objetivo puesto. Yo creo que este enfoque sí que funciona. Si nosotros pudimos ganar hacia nuestro depósito inicial, ¿cuánto fue? ¿50 o $70? Que yo no me acuerdo. Entonces utilicen esta estrategia en su forma de trading y ganan con ello. No olviden de analizar la situación general en el mercado, ¿sí? Teniendo en cuenta varios factores, los niveles, las tendencias, cómo van las velas y tal. Yo espero que este video les haya gustado, ¿vale? Y como siempre, recuerden de mi concurso, pues aquí les voy a publicar a otras 2 personas quienes han ganado en el concurso. Las condiciones son las mismas. Poner un like a este video, suscribirse a mi canal en YouTube, dejar un comentario allá abajo que sean más de 5 palabras, ¿ok? Y la próxima vez, de la forma aleatoria, voy a elegir a los próximos ganadores. Así que éxito para todos ustedes. También entren en mi canal cerrado en Telegram, suscríbanse a mi canal en YouTube en general fuera del concurso y yo con mucho gusto voy a compartir con ustedes mis conocimientos y todas las estrategias. Éxito en trading. Si tienen alguna historia muy interesante, siempre están bienvenidos en los comentarios y nos vemos muy pronto.